fue, esto ya también fue, esto también ya fue. Voy a... acá. Estábamos viendo la clase pasada, estábamos retomando un tema muy interesante que se llama teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces habíamos dicho, así por encimita para los que no se acuerdan, que tenemos relaciones trigonométricas que se llaman seno, coseno y tangente, que son la relación que hay, la razón. Cuando yo hablo de razón, estoy hablando de una división, ¿no? Que es la razón que hay entre los catetos y la hipotenusa, o entre los dos catetos. Entonces, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Qué es opuesto y qué es adyacente? En un triángulo rectángulo tengo un ángulo de 90 grados y tengo dos ángulos que entre los dos también van a sumar 90 grados. Acuérdense que los tres ángulos suman siempre 180 grados. Todos los tres ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. Entonces, uno de esos otros ángulos, que no es el recto, es el ángulo que voy a tomar como referencia. En este caso estamos tomando este de aquí, el P, y el opuesto pues es el que está enfrente y el adyacente pues es el que está al ladito, ¿sí? La palabra lo dice, adyacente pegadito, opuesto pues al otro lado, ¿cierto? Entonces siempre el cateto opuesto es el que está al otro lado y el cateto adyacente es el que está pegadito. Entonces en este caso, si yo estoy hablando de seno, estoy hablando de opuesto, o sea que el seno es el de este lado, ¿cierto? Y si estoy hablando de coseno, estoy hablando de adyacente, entonces esto es coseno y esto es seno. ¿Ese sobre quién? ¿Con referencia a quién? Con referencia a la hipotenusa, que siempre es la misma, la que está enfrente de los 90 grados. Entonces siempre la hipotenusa viene debajo de este o debajo de este. Para encontrar seno y coseno. Y para encontrar tangente, pues los divido los dos. Opuesto sobre adyacente. Esas son las relaciones trigonométricas. Si me dan el otro ángulo, pues fíjense que ya la cosa cambia al revés, ¿sí? Porque si me dan este, entonces el opuesto será el de este lado y el adyacente será el de este. Eso depende del ángulo y no de la posición del triángulo, ¿cierto? Porque pues a veces nos confundimos y decimos, ay, pero es que usted nos dijo que el adyacente era ese el que estaba aquí parado. No, no siempre. Porque si le dan el ángulo, no sé, si le dan el triángulo, usted siempre tiene que identificar dónde está el ángulo recto, ¿no? No siempre están así tan bonitos como usted lo había dibujado. Si usted, por ejemplo, le dan el triángulo así, el ángulo recto está a este lado, ¿cierto? Y entonces depende del ángulo que le den, pues será el adyacente. No siempre los encuentran así, a veces los encuentran así. Y usted tiene que identificar cuál es el ángulo recto. El ángulo recto es este, ¿sí? Por más que usted vea el triángulo chueco. No siempre los encuentran así tan lindos, bien dibujaditos. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que recordar? Pues que la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Ese es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y ese es, y que si voy a encontrar un cateto, pues lo que hago es restar. Si voy a encontrar la hipotenusa, lo que hago es sumar. ¿Qué más tenemos que recordar? Que los ángulos, los triángulos los vamos a nombrar casi siempre con las letras ABC. Casi siempre los encontramos escritos así, aunque los puedes encontrar escritos de cualquier otra forma. Voy a ponerlos sobre estos. Voy a ponerlos en rojito para que no se confundan. Casi siempre los van a ver así. A, B, C. O ABC para el otro lado. Y el que está al otro lado de A es A, minúscula. El que está al otro lado de B es B minúscula. Y el que está al otro lado de C es C minúscula. Las mayúsculas son los ángulos y las minúsculas son la medida de los lados. Entonces, siempre el enfrentado es la letra que le corresponde. A con A, B con B y C con C. Siempre lo vamos a referenciar de esa forma, ¿sí? Puede ser que en alguna parte pongamos B acá y C acá, no importa. Es ABC. Generalmente A es la hipotenusa, generalmente, no siempre. Entonces, esos fueron los ejercicios que hicimos ayer. ¿Qué busco cuando encuentro un ángulo? Perdón, cuando me dan un triángulo rectángulo, ¿qué busco? Completar las 6 cositas, los 3 ángulos y los 3 lados. Que hicimos uno ayer, por acá, con todas estas carreticas que estábamos teniendo por acá. Entonces vamos a completar este. Vamos a completar este.
tenemos, bueno, les decía que a veces podemos tener dos lados y un ángulo o dos ángulos y un lado. En este caso tenemos un ángulo y dos lados, porque este ángulo es de 90 grados, siempre lo sabemos. Este ángulo de acá es de 90 grados. Tenemos dos lados, necesitamos encontrar el otro lado y los otros dos ángulos. Encontrar el otro lado es fácil porque tengo la hipotenusa, o sea que tengo a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, teorema de Pitágoras. Entonces, a es 25, b es, ¿cuál es b? 15. B es el que no me sé, mire. Este es b, entonces b es este. Y este es c, entonces c es este. ¿Mm? Entonces b es el que no me sé. Y c es 15. Ahí. Y c es 15. Entonces, como lo que estoy buscando es un lado, voy a restar, ¿cierto? Como lo que estoy buscando es un cateto, voy a restar. 25 al cuadrado menos 15 al cuadrado, raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos 15 al cuadrado, ¿Raíz cuadrada de cuánto, profe? de lo que me dé ahí. ¿Cuánto es 25 al 20. cuadrado? Da 400. ¿Da 400? ¿25 al cuadrado? Ah, no, 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 espera. ¿625? ¿No? Sí, 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 sí. Sí, profe. ¿Y 15 al cuadrado? 225. O sea que sí da 400. ¿Y la raíz cuadrada de 400? 20. 20. Entonces B mide 20. ¿Alguien se perdió? ¿Todos saben lo que estamos haciendo? En este ejercicio, en este taller, nos ponen los lados como AB con la rayita encima, BC con la rayita encima, ¿sí? Entonces eso es AB es ABS, BC es A y CA es B. Entonces ya sabemos que se mide 20. ¿Cómo así, profe? Sí, es que así se escriben los segmentos de recta, ¿sí? Los dos puntos que los unen y una rayita encima. Pero nosotros los vamos a nombrar con las letricas para no enredarnos tanto. ¿Listo? Está bien. C y B son los ángulos que nos hacen falta. Tenemos A, el ángulo A, que también ahí lo escriben así, pero usted lo puede ver escrito más bien así de esta forma. El ángulo A, que mide 90 grados. Ese ya me lo sé. Ahora voy a encontrar C y B. Entonces, ustedes van a mirar qué les sirve. Como ya tienen todos los lados, entonces si usted va a hallar este ángulo, que es el ángulo B, usted puede decir, bueno, el ángulo B es seno. El seno de B es igual a el lado opuesto, el cateto opuesto, sobre la hipotenusa. El cateto opuesto de B es B, entonces B sobre H. Y B nos dio 20 y H nos dio 25. No la habían dado ya, 20 sobre 25. ¿Cuánto es 20 sobre 25? ¿Cuánto es 20? Profe, ¿es dividido? O sea, sobre Sí, es dividido, ¿sí? sí, es dividido. Entonces es 0.8. ¿0 punto qué? 8. 0.8. Entonces, 0.8 es el seno de B, pero a mí me están preguntando cuánto vale B. Entonces yo voy a escribir B igual seno a la menos 1, o sea, el inverso del seno a la menos 1 de 0.8. ¿Se acuerdan que les dije que habían unos senos y unos cosenos que tenemos que aprendernos de memoria? Este es uno de esos. ¿Cómo voy a usar? Van a coger los que tengan la calculadora que ya ayer la descargaron muy juiciosos. ¿Cierto? ¿Ya la tienen todos en la mano? Van a oprimir un botón que dice... Sí. Van a oprimir un botón que dice inverso.
En mi calculadora dice Alt. Es un La mía amarillo. dice in. Es un amarillo que dice Alt, en unos dice In, de inverso. Y cuando tengan oprimido el inverso, si tienen la calculadora del celular les va a quedar ahí como resaltadito, le van a decir seno. En la pantalla le tiene que aparecer algo que dice Asin. Pero, profe, ¿qué? ¿Se oprimen los dos al mismo tiempo? No, Profe, ¿cómo? oprimen el inverso o el Alt. Y ahí oprimen el seno. Y les tiene que aparecer algo que dice Asin, No, profe. ¿no? ¿Qué te aparece? Pues yo lo estoy haciendo en la calculadora normal, o sea, en la científica, pero no me sale. O sea, yo le doy en in y luego le doy ¿Y no tienes en. el Shift, el Alt? ¿Cómo así? En tu calculadora no hay algo que diga Alt. Alt. No, profe. Espérenme un segundito. Ay, toda mi pantalla está rayada. Mm, espérenme a ver si nos sale una acá para que nos deje verla. Pero es que con toda esta raya no puedo. Espérenme, hago una cosa. Profe, y se le muestra la mía y está ahí nos dice. Eso. Espérame. Espérame, yo tomo un pantallazo de esto para poderlo borrar o si no, no nos deja ver nada. Ya. A ver, déjamela ver. Sí, en la calculadora, ¿están viendo la calculadora de Juliana en la pantalla? Sí, profe. En la calculadora de Juliana hay un botón que dice, no lo encuentro, que dice Shift. El primero de arriba. ¿Sí lo ven? Oprímelo ahí, Juli. Sí, el gris. Ese. Y después le oprimes el que dice Sin. Sin menos Te uno. sale sin a la -1 o en las calculadoras del celular dice A sin. Y ahí sí pones 0.8. Igual. 53. Ponle, ponle el botón de grados, que es este que tiene un puntico y unas comitas al lado debajo de la raíz cuadrada. Ese. Y entonces son 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Esa es la respuesta. ¿Listo? Está muy cool. Yo pensé que nos daba otra cosa, por eso les decía que era uno de los especiales, pero no. Pensé que nos daba 50, algo así. 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Entonces volvamos a nuestro ejercicio por acá. Les dije que se nos había borrado. Bueno, ¿cómo achico esto? Ahora me borró lo que había hecho ahí. Bueno, aquí está. 53 grados, 8 minutos, 7 segundos. Profe, no está compartiendo pantalla. Que no me deja escribir. Ay, Dios. Ya. Es que me tocó, fue un recorte porque se me borró lo que había escrito. Listo. Entonces esto nos dio 53 grados. ¿Se acuerdan de sumar grados? Que fue nuestras clases anteriores. 53 grados, 7 minutos y lo vamos a aproximar. 48.37. Si es menos de 5, entonces lo dejo como está, 48. Si fuera 48.50 y algo, entonces lo dejaría en 49. 48.5. Esos son grados, minutos y segundos. Acuérdense que les dije que los tres tenían que sumar 180 grados. Ya tengo 90, ¿cierto? O sea que me quedan otros 90. Y de esos 90, ¿dónde los rayo por acá? Espérenme que esta rayita no nos deja. De esos 90 vamos a restar estos. 53 y pico. Entonces vamos a hacerlo aparte, porque esto se me desordena mucho.
90 grados. Claro que lo pueden hacer en la calculadora, pero si no tienen la calculadora a mano, pues tienen que hacerlo así. 0 minutos, esta es una sola rayita, 0 minutos, 0 segundos. Menos 53, para los que no han hecho la tarea, por si se acuerdan, 0,748. Como a 0 no le puedo quitar 48, pido prestado 1, ¿no? Este me presta 1 y entonces este queda convertido en 60. Acuérdense que cada vez que él me presta 1, a este lado quedan 60. Él prestó 1, pero no tenía nada, entonces pidió prestado 1 aquí, quedó convertido en 59. Le habían prestado 1, era 60, pero él regaló 1, le quedaron 59. Y este quedó convertido en 89 porque prestó 1. Como en kinder. 60 menos 48, 12. 59 menos 7, 52. Y 89 menos 53. 9 menos 6, 36. Y 8 menos 5, 3. 36 grados, 52 minutos, 12 segundos. Eso mide el ángulo C. 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. ¿Listo? Para el que no se acuerde, tiene que hacer la tarea de suma de ángulos o resta. Tiene que hacerlo de esta manera. Pero para nosotros, de una manera más práctica, lo vamos a hacer en la calculadora. Entonces, déjame ver tu calculadora otra vez, Juliana, hazme el favor. Teníamos, otra vez pon ahí 53. 53 y le das el cosito de grados. 7 y le das otra vez grados. ¿Cómo, profe? 7 y otra vez la bolita de grados. Ok. Y 37 y otra vez grados. Menos 90. Igual. Y la pones en grados. Ahí está, 36 grados, 52 minutos, 23 segundos. Nos dio negativo aquí porque yo puse menos 90. Debería ser 90 menos 53. Pero no importa, ustedes ya saben que es positivo. 36 Profe, o sea grados, que se te puede 58. resolver los puntos del trabajo. No, señora, porque los puntos del trabajo necesita el procedimiento. Lo pueden Ah, comprobar, pero qué mala. porque tienen que aprender a hacerlo. Imagínense que les salga una evaluación así, ustedes no puedan sacar una calculadora. Y la idea es que sepamos hacer esas cosas nosotros solitos. Listo. Así se resuelve todo este ejercicio. ¿Sí? Es largo, a veces es largo, pero no es difícil. ¿Para qué nos sirve eso? Entonces tenemos aquí unos ejemplos. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Entonces fíjense que aquí Profe, ya no está empiezan a... compartiendo pantalla. Siempre hago lo mismo. Fíjense que hay unos que, pues obviamente son otra vez ejercicios, como el que acabamos de hacer, pero hay otros que ya empiezan a servirnos para hacer problemas. Entonces, en el problema tengo que plantear la solución y ahí sí plantear los ángulos. Y eso. En los problemas no siempre tengo que completar las 6 cosas, a veces solamente me piden una. Pero para encontrar esa una necesito encontrar otras cosas. Entonces, también tienen que fijarse cuál de todas las cosas nos sirve. En el anterior nos servía seno. A veces nos servirá coseno y a veces nos servirán los dos, cualquiera de los dos, el que les quede más fácil. Entonces, miren, por ejemplo, aquí dice, calculen los ángulos interiores, su perímetro y superficie de un triángulo rectángulo que tiene de base 124.68 metros de altura y 86.13 metros. De base 124 y de altura 86. ¿Qué me están preguntando? El perímetro. Acuérdense que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues encontrar el lado que me hace falta. ¿Y cómo encuentro el lado que me hace falta? Pues yo miro qué tengo y qué me hace falta. Cuéntenme ustedes qué tengo. Tengo los dos catetos, tengo un cateto y la hipotenusa, ¿qué tengo? 2 catetos y falta la hipotenusa. Tengo los dos catetos, entonces tengo que sumar, ¿cierto?
Entonces ustedes en su calculadora van a decir 124.68 elevado al cuadrado más 86.13 elevado al cuadrado raíz cuadrada de. Si a usted le encanta usar la calculadora, entonces haga uso de los paréntesis, así como yo lo escribí. Abre paréntesis, pone raíz cuadrada, abre paréntesis, escribe el número y lo eleva al cuadrado, cierra paréntesis, más, abre paréntesis, escribe el número, lo eleva al cuadrado, cierra paréntesis y después cierra el otro paréntesis y ya le da la respuesta correcta. Pero es importante poner los paréntesis, o si no me saca la raíz cuadrada primero de lo que no es. Cuando sacan las raíces cuadradas, a veces, perdón, cuando los elevan al cuadrado, a veces la calculadora les pone un paréntesis. Pongan ustedes otro. ¿Cuánto les dio eso? Profe, se cierra con doble paréntesis. Sí. Se cierra con doble paréntesis porque al principio abrimos uno. Profe, me dio 7.50. Espere, ¿qué? Me dio 7,543.0569. No, hay un error. Creo que hay un error. Fíjense que ahí también nos tiene que jugar mucho la lógica. Creo que sí, creo que tienes razón, pero no. Creo que hiciste algo más, algo mal. De pronto los paréntesis. Pero ya te digo. Es que estoy restando y tengo que sumar. Profe, Dímelo. a mí me dio 7,543.0569. Y a mí me dio 151.537. ¿Por qué, profe? Pónganle la lógica a lo que están haciendo. Miren, a usted no le puede dar 7, porque resulta y acontece que lo que estoy hallando es la hipotenusa. La hipotenusa siempre es mayor a los lados, a los catetos, siempre. Y si el cateto mide 86 y el otro cateto mide 124, esto tiene que ser por lo menos mayor que 124. No le puede dar 7. Así no fuera un cateto, así no fuera la hipotenusa, sino un cateto, sería ilógico que esto midiera 124, esto midiera 86 y esto midiera 7. Sería ¿Y qué ilógico. tacho, profe? ¿Cuánto le dio? 151. Porque es que Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? qué pena Usamos interrumpir. mal la calculadora, ¿sí? Que a veces sacamos, por ejemplo, si ponemos mal los paréntesis, la calculadora me saca la raíz cuadrada de lo que no es. Entonces, si se enredan con el uso de la calculadora, háganlo paso por paso. Cojan 124.68, elévelo al cuadrado. Profe, es que yo lo hice así sin paréntesis ni nada y sí me dio el mismo resultado que usted. ¿Este? O sea, hice las dos sumas y luego al Y luego resultado la de raíz. la raíz, pero Eso. sin paréntesis y sí me dio el 151. Por eso te digo, si no tengo perfeccionado el uso de los paréntesis, si no tengo Profe, si no tengo perfeccionado el uso de los paréntesis, lo que tienen que hacer es em, hacerlo paso por paso. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Van a escribir en la calculadora 124.68 y lo elevan al cuadrado. Cuando ya tenga ese resultado, entonces le dice más. Ahí sí abra un paréntesis por si acaso. 86.13 y eso lo eleva al cuadrado y ahí cierra el paréntesis. Ya ahí le da un resultado y entonces usted le dice raíz cuadrada y en la calculadora hay un botón que dice ans, o sea, la raíz cuadrada de la Sí, sí, respuesta sí. Y da la respuesta. y ahí sí le da 150 y algo, 151 punto algo. Punto 5370559. 150 y qué? 3, dos cifras decimales significativas. no, No, profe, no, 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 el 151
153. Exacto, sí, sí. 151.53. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces ya tenemos nuestra hipotenusa. Ya tenemos los tres lados. ¿Sí? Entonces pongámoslo por acá. C al cuadrado es igual a 86.13 al cuadrado menos, perdón, más 124.68 al cuadrado. Y esto raíz de, para quitar ese cuadrado de ahí. Este de acá. Así encuentro C. Ahora vamos a encontrar los ángulos. Tenemos un ángulo. Tenemos el ángulo C. El ángulo C mide 90 grados. Me falta encontrar el ángulo A y me falta encontrar el ángulo B. El ángulo A, este como se llama B, entonces el ángulo es este B. Y este como se llama A, entonces el ángulo A es este. Entonces el ángulo A lo podemos encontrar con seno. Entonces el seno de A, perdón, es igual a su cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de A? ¿Cuánto mide? ¿A minúscula? Ah, Sí. 124.68. Sobre la hipotenusa, que fue la que nosotros encontramos, 151.53. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto da esta división? Uy, profe, a mí me dio 0.8. Eso le tiene que dar. Ah, ok. O sea que ese A mí ángulo es también. igual al que encontramos antes, ¿cierto? 53 algo, al anterior. Acuérdense de decirle seno a la menos 1 de para poder encontrar el ángulo. Entonces otra vez, chief seno 0.8. Chief seno de 0.8. Y otra vez el cosito de 53. 5307, ¿cierto? Son los mismos ángulos del anterior ejercicio. Sí, profe. 53.7 48. y 48. Y para encontrar B, pues solamente le resto 90 a esto y ya estoy. Profe. ¿Me recuerda cómo es que uno hace para que le salgan los tres? Uno le Chief. da, Ah, ¿sí? hay un botoncito que Sí. tiene una bolita, una comita y dos comitas. Eso hace que se convierta en grados. Ah, ok. Y el otro, pues ya habíamos dicho que le restábamos 90 y volví a convertirlo a grados y me daba 36 grados, 52 minutos, 12 segundos. Profe, sí da todo eso. Ahí estamos. Tres lados, tres ángulos. ¿Eso fue lo que nos preguntaron? No, nos preguntaron, ¿cuál es el perímetro? Pues el perímetro es sumar estos tres. 3 y 3, 6, y 6 y 8, 14. 5 y 6, 11, y una 12 y una que llevaba 13. Profe, Dímelo. entonces, por ejemplo, si no dan alguno de los ángulos, uno tiene que mirar cuál de las tres se puede utilizar. ¿Cuál de las tres se puede utilizar? Por ejemplo, si no me dan ninguno de los ángulos. En los triángulos rectángulos es fácil porque siempre sé que hay un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Pero si no me dan ninguno de los ángulos, eh, puedo utilizar cualquiera de las tres. Por ejemplo, yo habría podido encontrar los ángulos sin haber encontrado la hipotenusa. Porque yo sé que el seno, perdón, que la tangente de, yo sé que la tangente de B, por ejemplo, de A, perdón, la tangente de A es opuesto sobre adyacente. Y resulta que el opuesto ya lo tenía, era 124.68.
y el adyacente era 86.13. Sin haber encontrado la hipotenusa, yo habría podido encontrar los ángulos. La tangente de A es esto, y entonces yo diría que A es igual, lo mismo que con seno, diría tangente a la menos 1 de lo que me dé esta división. Y ahí encontraría el ángulo A, que me tiene que dar exactamente lo mismo que este. Miremos a ver si es cierto. Mi calculadora se traba. 124.68 dividido en 86.13 me da 1.4475 y a eso le digo inverso de la tangente y me da 55 algo, me dio un poquito más, no sé por qué, por las decimales, 55.21, pero pues da muy cercano. ¿Por qué? Por los decimales, porque como aquí no tenemos todos los decimales, este valor puede ser que no nos dé tan exacto. Fíjense aquí que tenemos dos cosas muy importantes. El seno y el coseno nunca les va a dar un valor mayor a 1, porque la hipotenusa siempre es más grande que los catetos. Entonces acuérdense que en el seno estoy dividiendo en la hipotenusa y en el coseno también estoy dividiendo en la hipotenusa. Entonces, si al usted encontrar seno, este valor le da mayor a 1, si usted lo pone en la calculadora, esto le va a dar que no existe. Seno a la menos 1 de 1.2 o seno a la menos 1 de 1.5, eso no existe. Siempre este valor le tiene que dar 0 punto algo. En el seno y en el coseno. En la tangente no. En la tangente porque puede dar menor o puede dar mayor. ¿Por qué? Porque en la tangente tengo un cateto sobre el otro cateto. Entonces un cateto puede ser más grande que el otro y en este caso esto me da más de 1. O puedo ponerlo al revés y si lo pongo al revés estaría encontrando el otro ángulo y me daría menor que 1. Entonces en la tangente no, la tangente puede dar mayor a 1, pero en el seno y el coseno nunca. Siempre este valor es menor de 1. Entonces, si yo hubiera encontrado la tangente por este lado, esto digamos que me dio 55 grados, así digámoslo así, por decir algo muy exacto. Si yo hubiera encontrado la tangente primero, habría podido encontrar el otro ángulo y también con los ángulos puedo encontrar los lados. Miremos cómo. Voy a borrar esto. Digamos que vamos a encontrar, sin encontrar la hipotenusa, vamos a encontrar los ángulos. Este es el ángulo A. Entonces digamos que el ángulo A es igual a la tangente de opuesto sobre adyacente. Es el opuesto de 124.68 y el adyacente es 86.13. Les digo, no me da exacto, me dieron unos graditos más, porque como nosotros hemos encontrado esta hipotenusa, de pronto nos comemos algún decimal y en este caso los decimales sí son muy importantes en nuestros grados. Entonces esto nos quedaría como tangente a la menos 1 de lo que nos dé la calculadora en esa división. Yo voy a poner lo que me da aquí, aproximándolo, pero en la calculadora lo voy a hacer exactamente igual con todos los decimales que me dé. Por eso yo no borro la calculadora. Me dio 1.44 757 92 algo. Yo lo voy a poner aquí como 1.45. ¿Listo? Para aproximarlo. Y digo que A, ¿vale? Entonces, alt, tangente, de lo que me dio ahí, 55 grados. Voy a ponerlo así, alt, tangente de 1.45 para que les dé igualito. Sí, 55 grados. 55 grados 40 segundos. 55 grados 24 segundos. 27 minutos, perdón. 55 grados 24 minutos 28 segundos. Eso me da A. Ahora B. Entonces le resto 90. Ay. 34, 35 y 33, 32. 34, 35 y 32. Ya hallé los ángulos sin haber hallado la hipotenusa. Ahora, ¿cómo voy a hallar la hipotenusa? Con la misma fórmula.
Resulta que yo sé que el seno de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces, usted ya sabe cuánto mide A. A mide esto. Entonces, usted va a decir el seno de 55 grados. Esperen un segundito, antes de enredarlos. Esta hipotenusa es lo que no sé. No la conozco. Entonces, la voy a pasar a este lado. Los voy a intercambiar. Me va a quedar que la hipotenusa es igual al cateto opuesto sobre el seno de A. Estoy hablando de A. Entonces, el cateto opuesto, pues es este lado que tengo aquí, 124.68 sobre el seno, me olvidó que la clase se acaba, sobre el seno de 55 grados, 24 minutos, 28 segundos. Eso lo hacemos en la calculadora. Entonces háganlo. Escriban 124.68 dividido, abro paréntesis, escribo seno y escribo los grados. Y me dicen cuánto les da. Otra vez, profe, repítelo. 124.68 dividido, abro paréntesis, escribo seno, esta vez sin inverso, solamente seno. Seno de 55 grados, Profe, 4 minutos, señora. pero así es más difícil, ¿no? O sea, encontrarlo. Pues sí y no, porque es que cuando veamos el siguiente tema, que ya es teorema de seno y coseno, te vas a dar cuenta que en esos casos no tengo teorema de Pitágoras porque no tengo ángulos rectos, entonces voy a tener que aprender a hacer esto. Entonces es más fácil hacerlo así. En el teorema de Pitágoras es fácil porque me lo sé, pero cuando los triángulos no son rectángulos, me toca aprenderlo a hacer de esta forma. ¿Cuánto nos dio eso? 151.45 y 45. Muy parecido a lo que nos había dado antes. ¿Cuánto nos había dado antes? La hipotenusa. 151 algo, 151.53, algo así. La diferencia aquí son los decimales. ¿Sí? Como acá no tenemos, aquí por ejemplo yo no tomé todos los decimales de la tangente, sino que tomé 45 y era 44, 72, ¿verdad? Entonces esto me cambia un poquito y al cambiar esto un poquito, este valor me cambió un poquitico. Si ven que ya no es 53 sino 45, pero es algo muy aproximado. Entonces, generalmente cuando trabajamos con la calculadora, trabajamos con todos los decimales. Lo que pasa es que al pasarlos al cuaderno, pues copiar todos los decimales nos queda muy enredado. Pero como generalmente trabajamos directamente en la calculadora, trabajamos con todos los decimales hasta que terminemos el ejercicio. Hasta ahí, porque tienen clase en un minuto. Mañana nos volvemos a ver, ¿cierto o no? El jueves nos volvemos No, a ver. profe, es el jueves. El jueves. Entonces el jueves seguimos, porque tenemos hartos ejercicios que hacer. Y creo que tienen hartas dudas que resolver. Entonces el jueves seguimos y después les pongo tareas. Ayer en lo básico y vamos a hacer, vamos a interpretar ejercicios. Entonces vamos a mirar. Cada vez que yo les pongo un ejercicio de esta categoría, puede ser Pitágoras o puede no serlo, tienen que dibujar. ¿Por qué? Porque dibujar hace que yo me ubique en el espacio. Si yo les doy solo el ejercicio, si mi niño usando la cometa, dice, en la avenida de Circunvalación, un niño remonta un barrilete empleando un hilo de 150 metros. Encuentre a qué altura de la Tierra se encuentra el barrilete cuando el hilo está tenso y forma un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal. Entonces fíjense que en un ejercicio nos dan un montón de información que es parte de entenderlo, pero pues que realmente en números no nos está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dibujar lo que nos están diciendo para poder entender qué es eso. Entonces, estamos suponiendo por el dibujo
que un barrilete es una cometa, debería cambiar esa palabrita ahí porque es más española que colombiana. Y nos dice que el niño eleva una cometa con un hilo de 150 metros. Encuentra a qué altura de la Tierra se encuentra la cometa cuando el hilo está tenso y forma un ángulo de 45 grados con respecto al horizontal. Entonces, dibujamos. Y aquí ya está dibujado, pero hagámoslo nosotros. Entonces nosotros dibujamos, bueno, el niño está aquí, ¿cierto? Y nos ponemos a pensar, física, cuando yo leo una cometa, pues la cometa es esto, ¿cierto? La cometa queda aquí, es la cometa que tiene el niño ahí. Y dice que forma un ángulo de 45 grados con respecto al horizontal. ¿A qué altura de la Tierra? Entonces, ¿cuál es la altura de la Tierra? Esta es la altura que tiene con respecto al niño, ¿cierto? Esta que está aquí, pero la altura que tiene con respecto de la Tierra es esta que está aquí, ese ángulo, ese triángulo no me quedó muy derechito, pero bueno. Y forma un triángulo, obviamente, acá. Y les dicen que forma un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Entonces, ¿cuál es la horizontal? Entonces ya saben que aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo, vamos a tratar de coger una línea recta, esta. Si yo sé que este es el piso, que la cometa está en el cielo, y me están preguntando que a qué distancia está, siempre hay una distancia en línea recta, ¿cierto? Y esa línea recta queda en perpendicular al suelo. Entonces siempre cuando me preguntan la distancia del suelo al cielo, pues hay una línea recta que está formando un ángulo recto. Entonces ahí ya sé que tengo mi ángulo recto. ¿Y cuál es la línea? ¿Cuál es el ángulo? Pues aquí ya lo vemos, ¿cierto? Pero si usted no tuviera este dibujo, le están diciendo que forma un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Entonces, ¿cuál es la horizontal y cuál es la vertical? Horizontal es X y vertical es Y. Entonces, si le dicen con respecto a la horizontal, quiere decir que están formando un ángulo de 45 grados con respecto a X, acá, 45 grados. Entonces hay que aprender a dibujar y ya dibujando. Y me dicen que el hilo tiene 150 metros y que el hilo está completamente tenso, o sea que se elevó todo el hilo, tiene desde el extremo derecho hasta el extremo izquierdo todo el hilo tenso, entonces ocupó todos los 150 metros de hilo. Entonces aquí está el dibujito, el señor dibuja más bonito que yo. Me están preguntando cuál es la altura de la cometa con respecto al suelo, esta, ¿sí? Entonces fíjense que el dibujo es importante para yo poderme ubicar en qué tengo y qué me están preguntando. Yo les decía que no siempre necesitamos ABC y ABC. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, tengo dos ángulos. A veces no me los preguntan, pero a veces los necesito para contestar. Tengo dos ángulos. Tengo el ángulo, bueno, pongámosle nombre nosotros a esto porque no tiene. Entonces, tengo el ángulo C, que es este de aquí. Vamos a ponerle C al ángulo recto. Y tengo el lado que a su lado opuesto, pongámosle así, que es la hipotenusa. El lado opuesto del ángulo recto es la hipotenusa, aquí está. Tengo el ángulo B, pongámosle así a nuestro ángulo acá. Y no tengo nada más. ¿Y qué me están preguntando? Me están preguntando el lado, ¿cuál es el lado opuesto a este ángulo? Este, ¿cierto? Me están preguntando el lado de acá. Entonces no me están preguntando esta, ni me están preguntando esta. Solo me están preguntando esta. Y como ya tengo este, entonces aquí me equivoqué, esto no son grados. Es fácil encontrar este, porque tengo estos dos. Vamos a ver si es cierto lo que les estoy diciendo. ¿Cuál de las razones trigonométricas ustedes usarían? Vamos a refrescarles un poquito la memoria porque están un poquito dormidos hoy. Acuérdense que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, esa debe ser minúscula.
Voy a poner adyacente y no nos confundimos con la A del numerito. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre hipotenusa. Perdón, sobre adyacente. Entonces, si yo lo que tengo es, aquí en nuestro dibujo, seno sería como tenemos este ángulo, ¿cierto? Entonces el opuesto de este lado es B, B sobre H, o B sobre C, perdón. Coseno sería A sobre C, y tangente sería B sobre A. Entonces, si yo lo que necesito es encontrar B, y tengo C, y tengo el ángulo B, entonces, ¿cuál de las razones trigonométricas usarían? Niños, háblenme porque creo que estoy sola. Profe, si tienes que otra vez. Tengo B, lado B, lado C, ángulo B y ángulo C. Y necesito, perdón, tengo lado C y necesito encontrar el lado B. Esto es lo que me están preguntando. Entonces, ¿cuál de las razones que están ahí le sirve? Tiene que escoger una. Seno, dice Juliana. Seno, ¿cierto? Porque tengo C y necesito encontrar B. Y tengo el lado opuesto de B, el ángulo opuesto de B también lo tengo. Entonces yo puedo decir el seno de 45 grados, ¿cierto? Porque tengo ese ángulo, ahí está, me lo dieron, ahí está. Es igual a B, que es lo que me están preguntando, que no me la sé, sobre C, y C de 150 grados. Entonces, tengo una incógnita y dos valores. Ya puedo despejar, entonces yo digo, el seno de 45 grados, no sé cuánto es. El seno de 45 grados, calculadoras, 0.7. 0.7. Señor. El seno de 45 grados, 0.7. Y este 150, como está aquí dividiendo, lo voy a pasar aquí a multiplicar. Entonces, 150 multiplicado por 0.7. 105, profe. 105. ¿Listo? Ustedes saben que eso no son grados, son centímetros, metros. Ustedes saben que su ejercicio está bien, por ejemplo, cuando el lado le da más pequeño que la hipotenusa, ¿no? Si este lado le hubiera dado más de 150, usted diría, aquí tengo un error, porque los catetos nunca pueden ser más grandes que la hipotenusa. Ahí está bien. O por ejemplo, si esto le da 150 y esto le da 0.8, usted dice, no, espere, ¿cómo va a estar a 0.8 del cielo si tiene 150 metros de hilo? ¿Sí? Entonces también hay que aplicar un poquito la lógica para saber que esto que me están dando es congruente con lo que me están preguntando, ¿cierto? Entonces 105, está bien, eso es lo que me están preguntando. En ese caso no tendría que contestar nada más. Estos dos ángulos, estos dos lados nos salen sobrando. Pero si yo quisiera completarlo, yo digo, bueno, a 45 le faltan 45 para hacer 90. Acuérdense que estos dos tienen que sumar 90. A 45 le falta 45 para hacer 90, entonces este ángulo mide 45. Y si me preguntaran a qué distancia está el niño a qué distancia horizontal está el niño de la cometa, entonces me preguntarían este lado y tendría que averiguar este lado. ¿Con cuál lo podría hallar? Si con este hallé seno, con este seno hallé B, pues con coseno tendría que hallar C y haría lo mismo. El coseno de 45 por 150. Entonces, ¿cuánto es el coseno de 45 por 150? Creo que igual, 0.7. Profe, ¿otra vez qué? ¿Cuánto es el coseno? O sea, si me preguntan a qué distancia horizontal está el niño de la cometa, o sea, horizontal es en el piso, ¿no? La cometa digamos que está aquí, el niño está aquí,
y me están preguntando a qué distancia horizontal está el niño de la cometa, entonces usted lo haría con coseno. ¿Por qué? Porque ya no estaría hallando el lado adyacente, perdón, el lado opuesto, sino el adyacente. ¿Qué es este, no? Usted tiene este ángulo, esperen un poquito por acá. ¿Qué hago yo? Usted tiene este ángulo, ¿cierto? Y si le preguntan la distancia horizontal, le estarían preguntando este lado, y ese lado es el lado adyacente. Entonces, si necesita encontrar el ángulo adyacente, entonces tiene que trabajar con coseno. Entonces, usted diría lo mismo. Busco cuánto mide... No, ahí no tiene necesidad de buscar cuánto mide A. El coseno de 45, porque estamos trabajando con B, ángulo B, y el adyacente de B es A, y la hipotenusa sigue siendo C. Entonces, el coseno de 45 por 150 otra vez. Entonces, ¿cuánto nos da el coseno de 45 por 150 otra vez? Nos da exactamente lo mismo. Nos da 105. Entonces, fíjense que aquí hay algo particular y que se van a... Esto no son grados, siempre le pongo grados. Profe Tacho, a mí me dio 106. Porque pusiste, No le puse pues los grados ahorita. No sé porque si es por pusiste eso. todos los decimales. En cambio, en el Ah, ok, anterior no. ok. ¿Sí? En este pusiste todos los decimales, en el anterior no. En el anterior te dio 105 y en este también, más o menos. ¿Sí? Si pones 0.7 te da igual. Porque el coseno, porque tenemos dos cosas, para que nos vamos ahí como aprendiéndolas de memoria. El coseno, el seno y el coseno de 45 grados son iguales. ¿Sí? Son 0.707. Son el seno y el coseno de 45 grados. Son exactamente iguales. Y también nos damos cuenta que si los ángulos son iguales, los lados son iguales. ¿Sí? Entonces quiere decir que hay la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a acá. Estos dos lados son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque sus ángulos son iguales. Si estos dos ángulos nos hubieran quedado diferentes, estos dos lados nos tienen que quedar diferentes. En este caso no, son igualitos. ¿Listo? ¿Alguien se perdió? Entonces vuelvo y les digo, lo más importante es aprender a hacer el dibujo. Entonces acá no voy a subir mucho. Quiero que hagan este dibujo ustedes en su cuadernito. Una escalera de 6 metros de largo no debe inclinarse a más de 60 grados. ¿A cuántos metros del muro la debemos poner en su base y qué altura alcanzará sobre el muro? Hagan el dibujo. Un momentico y ya miramos a ver si les quedó igual al que está abajo. Hacen el dibujo y en el dibujo ubican los 6 metros y los 60 grados. ¿Listo? ¿Cómo les fue? ¿Ya? ¿Listos? Yo quiero ver esos dibujos. A ver. Porque hay tan poquitos hoy en clase. ¿Qué pasó con los otros? Profe, no estás Sebastián. compartiendo pantalla. Sebastián, déjame ver tu dibujo. ¿Cómo te quedó? Yo quiero ver cómo les quedaron esos dibujos. A ver si sí los hicieron. ¿Será que hoy estaba haciendo mucho frío? Que está a la mitad del curso nomás. ¿Quién me quiere mostrar cómo le quedó el dibujo? A ver si sí nos quedó parecido al del taller. Ninguno hizo el ejercicio. Como son de perezosos, ole. La idea es que ustedes miren a ver si sí están entendiendo. Por eso quiero que hagan el dibujo y me lo muestren. Bueno. Nos dice, una escalera de 6 metros de largo no debe inclinarse. Entonces usted ya sabe que la escalera mide 6 metros. Entonces pues la escalera es la que va acostada, ¿no? No debe inclinarse más de 60 grados. Entonces, cuando usted inclina algo, pues el ángulo va a quedar aquí, ¿no? Donde se inclinó.
¿A cuántos metros del muro? Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? Entonces, estos son los 60 grados. Esta es la escalera mide 6 metros. ¿A cuántos metros del muro? Entonces, ¿cuántos metros del muro? Eso es lo que me están preguntando. Primera pregunta. La debemos poner en su base. Este triángulo me está quedando como un... ¿Y a qué altura alcanzará el muro? O sea que la altura también me la están preguntando. Me están preguntando los dos lados. Los dos lados que hacen falta. Y me dieron un ángulo de 60 grados. Sí, para el lado derecho funciona igual. Yo también lo hubiera hecho para el lado derecho, porque yo también dibujo como para el otro lado. Yo también le hubiera dicho, acuesto la escalera aquí. Y la escalera, el piso, digamos, con la pared, pues siempre tiene que formar un ángulo recto, y si no, usted viviría en una casa ladeada, ¿cierto? Entonces el piso con la pared siempre tiene que formar un ángulo recto. Y aquí tengo 60 grados. Entonces, aquí tengo los 60, bueno, voy a dibujar sobre el que ya está dibujado. Aquí tengo los 60, aquí tengo los 6 metros de la escalera. Me están preguntando H y X. Pero yo ya entonces puedo saber cuánto mide este ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo? El piso y la escalera siempre, el piso y la pared siempre tienen que formar un ángulo de 90 grados, y si no, viviríamos de lado. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? 30. 30. Perfecto. ¿Cierto? Y me están preguntando H y X. Entonces yo voy a decir, bueno, voy a trabajar con el ángulo de 60 grados. A ese ángulo le voy a poner el seno de 60 grados. ¿Qué vamos a encontrar primero? ¿A cuántos metros del muro? Perdón. Es que ya puse seno y no era seno. Voy a poner ahí los 60. ¿A cuántos metros del muro la debemos poner en su base? O sea, me están preguntando este lado. Entonces, ¿esto qué es? ¿Cateto qué? Adyacente. Adyacente. Entonces necesito adyacente sobre hipotenusa. Ya sé que la hipotenusa es esta, la que está acostadita aquí, siempre es la hipotenusa. La hipotenusa son 6 metros. Y entonces, si tengo adyacente sobre hipotenusa, ¿qué función necesito? Coseno. Coseno. Entonces voy a decir coseno de 60. Y este, como está dividiendo, lo va a pasar a multiplicar. Entonces el coseno de 60 por 6. Decía ahorita Laura que en una le dio 105 y en la otra le dio 106. Entonces es preferible que hagamos en la calculadora las dos operaciones de una vez. Con eso no nos comemos los decimales. Entonces usted dice coseno de 60 y apenas le dé la respuesta por 6 metros, y así no nos comemos los decimales. Y así nos da la respuesta más exacta. ¿Cuánto nos da? El coseno de 60 es 0.5. ¿Por cuánto, profe? Por 6. 3. 0.5 por 6, 3 metros. Entonces, la escalera está alejada de la pared 3 metros, ¿cierto? Ahora me están preguntando qué tan alta va a quedar la escalera, qué tan arriba de la pared. Entonces, ¿qué me están preguntando? El cateto opuesto, ¿cierto? El cateto opuesto es seno. Entonces, el seno de 60 grados opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces la hipotenusa es 6, está multiplicando, está dividiendo, va a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces el seno de 60 por 6. ¿Cuánto es? 5, profe. ¿Cuánto es el seno de 60? Dice 5.196. 5.196. Profe, a mí Sí, también me señora. dio lo mismo. 5.2. Entonces pongámosle a este.
5.2 metros. Eso es la altura. ¿Listo? Estos son unos de los valores que ustedes se tienen que aprender o que se van a aprender de tanto usarlos más bien. El coseno de 60 grados, acuérdense que yo les dije que había unos ángulos que eran importantes y que trabajábamos mucho. El coseno de 60 grados es 0.5. Y el seno de 60 grados es 0.86. Pues tiene más decimales, pero lo trabajamos como 0.86 y no tenemos calculadora científica. Fíjense que aquí tengo 30 grados, ¿cierto? Y si yo no hubiera trabajado con este ángulo, sino con este ángulo, para encontrar la altura hubiera tenido que encontrar ya no el coseno, ya no el seno, sino el coseno. ¿Sí? Porque sería el adyacente. Entonces, para 30 grados, la altura ya no es el seno, sino el coseno. ¿Y cuánto es el coseno de 30 grados? Si tienen por ahí calculadora. 0.86. ¿Y entonces cuánto será el seno de 30 grados? El seno de 30 grados es 0.5. Entonces fíjense que estos dos ángulos son ángulos complementarios. ¿Se acuerdan que eran ángulos complementarios? Los que hicieron la tarea de Khan Academy. Que mide más de 90 grados. Ángulos complementarios son los ángulos que suman 90 grados. ¿Sí? 60 más 30 son 90 grados. Entonces los ángulos que completan 90 grados se llaman complementarios. Y cuando los ángulos son complementarios, sus razones son contrarias, ¿sí? El coseno de 60 es el mismo seno de 30. El seno de 60 es el mismo coseno de 30. Fíjense que hace un ratico arriba teníamos el seno de 45 y el coseno de 45 y nos dieron valores iguales. Porque 45 pues es la mitad de 90. Entonces, ¿quién es el complemento de 45? 45. ¿Sí? Entonces, fíjense que, ¿quién es el complemento de 60? 30. Y el coseno de 60 y el seno de 30 son iguales, porque son complementarios. ¿Quién es el complementario de 45? 45. Entonces, el seno y el coseno deben ser iguales. Por eso estos dos nos habían dado iguales. ¿Cuánto fue que nos dio el seno de 45? No me acuerdo. 0.77. 0.77. 0.7. Y este también debe ser igual. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, no sé, el seno de... ¿Cuál es el otro? Bueno, digamos el seno de 70. El seno de 70, si lo buscamos en la calculadora... Esta calculadora se le puede tomar el pelo. El seno de 70 es 0.9. Entonces yo digo, bueno, si yo busco el coseno de 70 también debe ser 0.9. Miremos a ver si es cierto. No, profe, ¿No? dice que 0.3. Pero no de 70, de 30, de 20. Ah, ok, sí. De 20, es que me equivoqué. Sí, entonces sí, 0.9. 0.9. ¿Por qué? Porque 70 y 20 son complementarios. Entonces sus razones trigonométricas deben ser complementarias también. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un ejercicio aquí, si lo hago con este ángulo me tiene que dar exactamente que si lo hago con este ángulo. Entonces ahí están esos senos y cosenos especialitos. Ese 0.86 y 0.5 lo vamos a usar mucho. Y el 0.7 del 45 grados también. Miren, si ven, aquí tenemos otra vez 30. ¿Ven? Una torre proyecta una sombra de 10 metros cuando el sol está a 30 grados sobre el horizonte. Entonces, calcule la altura de la torre. Una torre, entonces usted, bueno, dibujo una torre, proyecta una sombra. ¿Hacia dónde usted proyecta la sombra?
¿Hacia dónde proyecta uno la sombra? Adelante. ¿Cierto? Hacia el suelo por ahí, adelante. Una torre proyecta una sombra de 10 metros, entonces ya sé que esta es la sombra y que esta es la torre, que es lo que me están preguntando. Cuando el sol está a 30 grados sobre el horizonte, este es el sol, pero ¿cuál es el horizonte? Acá no. Ya hemos dicho que si nos hablaban de horizontal, estamos hablando de X. Calcule la altura de la torre, me están preguntando esto. Entonces, estos son 30 grados. ¿Qué cateto tengo? 10 metros es cateto, ¿qué? Adyacente. Adyacente. ¿Y qué me están preguntando? Altura. ¿Y la altura qué cateto es? Opuesto. El cateto opuesto. Y tengo el ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál razón trigonométrica me sirve? Tum, tum, silencio absoluto. Esta vez no tengo hipotenusa. Tangente. La tangente. Entonces, la tangente de 30 grados. Uy, no puedo escribir. Le sirve a cualquiera de las dos, tangente o cotangente, pero es mejor la tangente porque si ustedes se dan cuenta en la calculadora, yo solo tengo seno, coseno y tangente. Yo no tengo cosecante ni ninguna de esas. Tengo estas tres que son las básicas. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces ahí nos quedó fácil porque el 10 nos quedó abajo, está dividiendo, pasa a multiplicar. Tangente de 30 por 10. ¿Cuánto nos da? Profe, pues no sé si me quedó mal o bien, pero me da 5.77. Mano. 5.77. Exacto. Perfecto. Sí, uno siempre piensa, uy, la torre debería ser más alta, pero no, la sombra siempre es más larga. La sombra siempre es más larga que lo que la proyecta. Generalmente, no siempre. Depende de la hora del día. Listo, entonces, la idea es que siempre sepamos ubicar qué tenemos y cuáles de los datos que nos dan nos sirven y con esa información saber cuál razón trigonométrica de todas podemos utilizar. No siempre, fíjense lo que les digo, no siempre nos piden todo, aquí solamente nos piden la altura de la torre. No nos pidieron cuál es la distancia entre la punta de la torre y el final de su sombra, no. Ni, pues aquí podemos saber nosotros perfectamente que esto es 60 grados, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Pues porque estamos trabajando con triángulos rectángulos. Ya después vamos a dejar de trabajar con rectángulos y vamos a tener que hallar los grados de los otros. Les voy a, les voy a dejar una tareita por ahí antes de que se me olvide. Es que averigüen qué es un ángulo me olvidó la palabra. Ya, un ángulo de elevación y que es un ángulo de inclinación. Porque mañana me lo explican, mañana no, la próxima clase. ¿Y qué es que, profe? Un ángulo de elevación y que es un ángulo de inclinación. Las palabras lo dicen mucho, ¿cierto? Pero necesito que me digan qué es y cómo los ubico en un dibujo. ¿Sí? Porque estas dos palabritas nos salen mucho en los ejercicios. Con un ángulo de inclinación de tal, con un ángulo de elevación de tal. ¿Sí? Y necesitamos saberlos ubicar. Entonces, para que los copien ahí. Todos esos son puntos
¿Listo? Bueno. Y les va a quedar de tarea 6 y 7.